efficiency in the water. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Damos comienzo a otra clase de la materia análisis de la estrategia de los deportes y justamente en esta oportunidad vamos específicamente a hablar de un tema que últimamente ha tenido gran auge, un tema del cual se ha escrito y aún se sigue escribiendo respecto de la tipificación o la clasificación de las distintas disciplinas deportivas. En la clase anterior hemos hablado básicamente de la clasificación típica del deporte abierto y del deporte cerrado. Entendiendo por el deporte abierto, el deporte que nos presenta una serie de alternativas, circunstancias o variables que son no previstas, que son súbitas, que son producto de la decisión de otro o de la decisión de la naturaleza o simplemente del azar. Muchas veces estas disciplinas deportivas han sido, digamos, como aunadas en un solo grupo y han quedado solamente como aquellos deportes cerrados a los deportes en los cuales no existía ningún tipo de incorporación o de previsión de que aparezca alguna circunstancia, alguna variable que pudiera alterar la respuesta y el accionar del deportista. Dicho de esta manera, si bien puede satisfacer a prima fase básicamente con una taxonomía o una clasificación de la cuestión, desde mi propio criterio me atrevo a decir de que es sumamente insuficiente, por cuanto esta cuestión de que existen variables que pueden aparecer o no, es una cuestión realmente bastante es simple de comprender, de que en determinados momentos de la práctica deportiva el deportista debe resolver sobre la marcha cuestiones y en otros momentos simplemente existe una ejecución motora producto de una preplanificación que está automatizada, que está ya dispuesta o lista para ser ejecutada de una forma rápida y eficiente, pero sin tener en cuenta cuestiones particulares que de hecho siempre existen. En general, también esta cuestión de prejuzgar sin el acabado conocimiento de cada disciplina deportiva, si es un deporte abierto o si es un deporte cerrado, ha dejado prácticamente, yo diría que casi exclusivamente, a los deportes individuales como deportes cerrados. Y tomando el ejemplo de la natación o de la gimnasia como sus máximos exponentes. ¿A qué nos referimos con esto? Pensar en tipificar a una situación de competencia de gimnasia o de natación como una cuestión de reproducción de gestos motores automáticos, planificados, computarizados, robotizados, en donde no va a existir ningún tipo de circunstancia que alteren al deportista en cuanto a sus tomas de decisiones. Gracias a Dios, bueno, todo esto se ha ido cambiando, se ha ido repensando y hemos conseguido mejorar, aumentar, ¿sí?, progresar en cuanto a nuestra comprensión taxonómica de esto tan lindo que nos integra, que es el deporte, la vida del deporte y la competencia y las circunstancias que están en torno de todo esto. Las circunstancias que determinan, o las variables al deporte como abierto o cerrado, han sido estudiadas por diversos autores. Indudablemente podemos nombrar más de 10 o 15 autores que han escrito bibliografía al respecto. Pero vamos a centrarnos fundamentalmente en la clasificación que hace
Pierre Parleva, un autor que conocemos seguramente, que ha revolucionado no solo esta cuestión del deporte, sino desde el punto de vista del movimiento y la educación física, ha revolucionado gran parte de la teoría que nosotros leemos, que nosotros aplicamos, que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos planificando, llevando un proyecto adelante. Parleva, cuando hace este análisis taxonómico de los distintos deportes y cómo ellos pueden estar, digamos, emparentados o estar hermanados, constituirse en distintos subgrupos, no hace solo a la referencia de las circunstancias externas que varían o no la ejecución final. Hace referencia fundamentalmente a 4 cuestiones. La primera de ellas es si el deporte se realiza en forma individual o el deporte se realiza en contacto y en comunicación con otro sujeto. Al deporte que es de realización eminentemente individual, Parleva lo considera como una cuestión de orden psicomotriz, una cuestión de acción motriz delineada por un parámetro resolutivo que tiene que ver con la cuestión de ordenamiento neuromotriz individual. En cambio, a las actividades deportivas o los juegos o las acciones físicas, corporales, la acción motriz que tiene que ver con el otro, Parleva la denomina sociomotriz. En este caso ya tenemos la primera variable para la agrupación, si es un deporte de corte psicomotriz, o sea, practicado individualmente, o es un deporte sociomotriz en el cual hay interacción con los demás. En el caso de los deportes psicomotrices, también la ausencia del otro va a llevar que se incorporen, porque si no ahí caeríamos en la clasificación anterior que no satisface, la que criticábamos al inicio de esta clase. Va a tener que contemplar no solo si la práctica es en solitario psicomotriz, si existe un compañero, si existe un adversario o si existe también incertidumbre respecto al medio en el cual se desarrolla la práctica deportiva. Al hablar de incertidumbre estamos hablando de la incerteza o digamos la carencia de la cuestión taxativa de la aparición de tales o cuales fenómenos que son invariables o la variabilidad de las condiciones. La incertidumbre respecto del medio puede ser del medio físico que tiene que ver con el ambiente estable en el cual se produce una competición, por ejemplo, un gimnasio cerrado, donde las condiciones de temperatura, de iluminación, de viento, las cuestiones fundamentalmente atmosféricas, meteorológicas, de sonido, pueden ser controlables, son conocidas y son controlables. O la incertidumbre en un medio donde es un medio abierto, un medio natural. Los americanos hablan de los deportes indoor o outdoor en relación a esta cuestión de afrontar un medio hostil, un medio que presente incertidumbre externo, que es muy común que, digamos, la práctica deportiva se haga en ambientes abiertos, porque el deporte tiene que ver, por supuesto, con esta cuestión de comunicarnos y conectarnos con la naturaleza y disfrutar de ella, o de situaciones en donde las condiciones de incertidumbre del medio están más controladas ambientalmente, físicamente y ambientalmente, pero no así en el sentido de que existe una incertidumbre respecto de aspectos propios del deporte, como puede ser el balón, un objeto que rueda, un objeto que rebota, un objeto que se desplaza y que hace a la toma de decisiones en momento de desempeñarnos técnicamente en un campo de juego.
o en una pista o en un gimnasio. Vamos a analizar, en base a esta primera clasificación de deporte psicomotriz o deporte sociomotriz, cuáles son los subgrupos que van a aparecer a partir de esta clasificación de Parleva, que pasa por analizar también si existe compañero, si existe adversario, si existe incertidumbre en el medio. Y entonces vamos a encontrar en esta clasificación 8 subgrupos, los cuales son, en primer término tenemos entonces los deportes psicomotrices practicados en solitario. No hay, por supuesto, presencia de compañero ni adversario, y tampoco existe incertidumbre en el medio físico, porque evidentemente este tipo de deportes se da en una práctica cerrada, donde las condiciones, como dijimos, de iluminación, los aparatos, los objetos que se manipulan o que están presentes, no van a sufrir ningún tipo de modificación de peso, de presión atmosférica, de posibles desviaciones por el viento, de cuestiones de temperatura que puedan alterar la competición. Vamos al segundo subgrupo, que corresponde también a los deportes psicomotrices, en donde, por ello mismo, por su esencia, no existe, como ya dijimos, compañero, no existe adversario tampoco, pero sí existe incertidumbre en las condiciones medioambientales. Es este el caso de aquellas disciplinas individuales que se practican en la naturaleza. Aquel adversario invisible, o a veces visible y muy hermosamente visible, en el aprecio de distintas maravillas que la naturaleza nos ofrece, pero me refiero adversario invisible en cuanto a lo que nos tiene preparado, en cuanto a aquello que nos va a presentar como favorecimiento o como dificultad en la práctica misma. Los atletas, los ciclistas, los nadadores de aguas abiertas que tienen que afrontar la naturaleza, si bien no tienen un adversario, la propia naturaleza puede serlo. Las condiciones de la naturaleza pueden llegar a ser el más duro de los rivales y el más difícil de vencer. Pasamos al grupo 3, en este caso estamos hablando de deportes sociomotrices con compañero ausente, adversario presente e incertidumbre del medio ambiente pero ausente. Estaríamos hablando, por ejemplo, del boxeo, ¿sí? Tenemos un adversario, no tenemos compañero y no existe incertidumbre en el medio en el cual se desarrolla la situación de competencia. Esto es muy relativo, ¿no? Hemos dicho de que son taxonomías que están pensadas como para una comprensión de la disciplina deportiva, pero en cualquier estadio, por más cerrado que sea y las condiciones de temperatura, iluminación, etcétera, estén controladas, el público, la platea, hace no solo el público, la platea, los sistemas de seguridad que están en torno de las cuestiones de orden culturales que acompañan a todo el evento, influyen, son invisibles, son esas variables invisibles que están por allí y que de alguna u otra manera también condicionan el deporte. Vamos al grupo 4. En el grupo 4 tenemos actividades sociomotrices, sin compañero, con adversario y con incertidumbre en el medio. En este caso sería, por ejemplo, un maratón. Tenemos una actividad en donde debo vencer a otros y las condiciones del entorno, las condiciones medioambientales, por supuesto que van a influir y cómo en esta disciplina. Vamos al grupo número 5, tenemos actividades de tipo sociomotrices, en donde tenemos un compañero presente, adversario ausente, o sea, no existe oposición, y no tenemos incertidumbre en el medio físico en el cual se desarrolla la competición. Por ejemplo, podría ser el caso de las duplas de patín artístico, una disciplina deportiva y artística que por supuesto requiere de toda la colaboración de la pareja, del compañero,
donde los adversarios a vencer no están in situ, digamos, están in situ, no están en el tiempo de la competición oponiéndose, pero es otra de las variables que tenemos que tener en cuenta. Existe el adversario, no existe en el tiempo que se desarrolla la ejecución de las técnicas deportivas o de las acciones motrices. Pasamos al grupo número 6, donde tenemos actividad sociomotriz, tenemos compañero presente, no tenemos contrincante, pero sí tenemos incertidumbre en el medio que nos rodea. Es el caso, por ejemplo, sería el caso del kayak doble o de alguna disciplina que tiene que ver con la colaboración de un compañero en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, podría ser también algunas disciplinas de el automovilismo, por ejemplo, que tiene que ver con el rally, fundamentalmente en el rally, que tiene el copiloto y tienen todas las cuestiones de la pista, si ha llovido, si no ha llovido, etc. Y así podríamos ir descubriendo en este interesante análisis muchas otras que ejemplifiquen esta categoría. Vamos a la categoría número 7, que son los deportes sociomotrices, donde existe presencia del compañero, hay oposición, o sea que hay presencia del adversario también, y no hay incertidumbre en el medio. Este es el típico caso de los deportes de conjunto, de oposición, que se practican en lugares cerrados, como ser estadios, canchas cerradas, como puede ser el básquetbol, como puede ser el voleibol, como puede ser el handball y tantas otras que, si bien tienen también sus instancias de competición en contacto con la naturaleza, en la mayoría de los casos sería en ambientes cerrados. Y por último tenemos la categoría última, la octava categoría, deportes que poseen todo, tienen compañeros, o sea, son sociomotrices, existe una oposición porque hay un adversario y existe la otra oposición que son las condiciones ambientales o medioambientales. Por ejemplo, la más popular del mundo de los deportes de conjunto en espacios abiertos, el fútbol, el rugby, el voleibol playero y tantas otras, el hockey, disciplinas que más allá de tener en cuenta quiénes colaboran conmigo, quiénes se oponen, cuáles son las condiciones del entorno que van a favorecer o van a actuar en contra de todo lo que hace a la estrategia y al desarrollo de técnicas individuales y grupales tendientes al éxito deportivo. Bueno, esta clasificación de 8 categorías nos da a pensar que desde los deportes que hoy conocemos, desde los deportes que hoy existen como tales, porque tienen un reconocimiento social y cultural que hace que existan asociaciones, federaciones, que los organizan, los nuclean, los norman, los constituyen como instituciones sociales, también pueden ir apareciendo nuevas expresiones. De hecho, estoy seguro que van a seguir apareciendo. Y el análisis que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista profesional debe ser un análisis que contemple todas aquellas variables que hacen a la determinación, a la decisión del planteo de procesos fundamentalmente de enseñanza, de entrenamiento, de práctica, para conseguir el mejor resultado. Así que bueno, hemos pasado esta cuestión taxonómica de las distintas categorías de los deportes y finalizamos así este bloque de nuestra clase virtual, que como les he dicho también anteriormente, puede tener todas las limitaciones de tiempo propias de algo que ha sido grabado, pero está en la instancia de la consulta, a la cual los invito para participar a través de los foros, a través de los mensajes y despejar todas las dudas que sean necesarias para la comprensión, el aprendizaje de estos temas que tenemos planteado en este módulo de el análisis de las estrategias del deporte, como así también ante los espacios de mis colegas que están, por supuesto, absolutamente dispuestos ante ustedes. Me despido y nos vemos así la próxima clase
para seguir avanzando en esta materia de la licenciatura de Educación Física. Mucha suerte y nos vemos dentro de muy poco tiempo.